de la comunión con los santos también, de haber preparado este tiempo por este medio para gozarnos en él, y espero que así pueda hacerlo. Esa es nuestra oración de cada día, de poder disfrutar de nuestro Señor y de la comunión entre nosotros, que seamos edificados, que su nombre sea exaltado, que su evangelio sea predicado, que todo lo que hagamos sea hecho para su gloria. Entonces roguemos, hermanos, en este tiempo que pueda ser así de ese modo en nuestras vidas, a pesar de nosotros, a pesar de nuestra torpeza, a pesar de lo que encontramos, con lo que nos encontramos cada día de nosotros mismos, hablo de nuestras debilidades, ¿no? En el andar vemos mucho de ello, pero eso no tiene que ser mayor o no tiene que tapar la gracia de Cristo, no tiene que hacer callar su voz, su palabra, sus promesas, de que cuando abundó el pecado sobreabundó su gracia, y fue mayor para con nosotros, nos trató, cubrió todos nuestros pecados, y es por ese trato en la cruz que tenemos, es por esa obra en la cruz que tenemos y la cual miramos, por la justicia de Cristo, que el Padre nos trata cada día, habla a nuestro corazón, nos enseña, nos corrige, nos instruye por medio de su palabra. Gracias a Cristo por eso. Entonces, recuerden que estamos estudiando el libro de Ruth, ya estamos por el capítulo 3. Si el Señor lo permite, vamos a avanzar hoy otros versículos más de este mismo capítulo. No creo que terminemos el capítulo en el día de hoy. Vamos a dejar un poco para la próxima vez, si el Señor nos da vida, si me da vida así, si no lo verá otro hermano. Vamos a ver el pasaje central que estamos mirando en este libro. Recuerden el capítulo 2, versículo 20. Dice así: Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Bien, ese es el cuadro, o ese es lo que estamos mirando a lo largo de la Escritura. Recuerden las palabras del Señor allí por Juan capítulo 5, cuando le habla a los fariseos y a los sacerdotes y a los escribas y les dicen: las Escrituras dan testimonio de mí, ellas hablan de mí, y ustedes creen que en ellas tienen vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, ellas están hablando de mí, la vida eterna está en mí. Y todo se cumplió, también le dijo a sus discípulos, conforme a las Escrituras, y eso está escrito en Moisés, en los profetas, en los salmos acerca de mí. Entonces, teniendo esto en mente, sin lugar a dudas encontramos mucha riqueza en la Escritura. Podemos hablar de muchos temas, mis hermanos, podemos sacar muchos principios para nuestra vida, podemos sacar enseñanzas de cómo conducirnos, de cómo andar, moralidad también, pensando en eso, ¿no? Pero no debemos cerrar, mis hermanos, en dejar de mirar lo central de toda la Escritura, que es a nuestro Señor Jesucristo, que es a nuestro Salvador. Cómo es que los santos en el Antiguo Testamento andaban en la fe, mirando a Cristo, viviendo con la mira en Él, en aquel Salvador que iba a venir. En este caso, el Redentor, como lo encontramos en Ruth. Y así lo vamos a encontrar en diferentes libros, en toda la Escritura, cómo Él fue anunciado a lo largo de todos los tiempos, ya sea por palabras o por aquellas cosas que eran sombra de lo que Él iba a hacer. ¿Sí? Entonces, como por ejemplo el tabernáculo y todo lo que los utensilios tienen, ¿no? Pero en este caso vemos a través de personajes también cómo es visto a Cristo a la perfección en cada uno de ellos. Entonces, vamos al pasaje de hoy. Dice Ruth capítulo 3, habíamos visto la última vez desde el 1 hasta el versículo 6. Hoy vamos a avanzar un poco más del 7 al 13. El 13 lo voy a mencionar. No lo vamos a ver, pero lo menciono porque está en este cuadro de conversación con Ruth y vos. ¿Sí? Lo vamos a dejar para aprovecharlo también la próxima vez que nos encontremos. Pero lo voy a mencionar solamente porque está acá, aunque sin lugar a dudas podríamos seguir viendo aún más enseñanzas en ese pasaje. Pero vamos a leer desde el versículo 7 y dice así. Recuerden cómo viene la cosa. Ruth está siguiendo los consejos que le dejó su suegra para poder encontrarse con este varón, con Booz. Entonces dice, el versículo 7, y cuando Booz hubo comido,
y bebido, su corazón estuvo contento. Se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¿Sí? Versículo 10. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa, pues, hasta la mañana. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. A modo de título, pusimos esta enseñanza al amparo del Redentor. Vamos a orar al Señor que en su gracia nos permita disfrutar de esto, de la enseñanza del día de hoy, sobre todo de su palabra, más allá de lo que yo pueda decir. Sobre todo, mis hermanos, vamos a la palabra de nuestro Señor, vamos a Él en oración para que guarde nuestros corazones y podamos aprovechar este tiempo. Oremos a Dios. Padre bendito y Señor y Salvador, eres bueno en gran manera, Señor, grande en misericordia. Gracias, Padre, porque en tus bondades y en ese amor has tenido misericordia en nuestras vidas cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos salvaste, nos rescataste, a precio de sangre, Señor, al precio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque cuando estábamos en constante ofensiva contra ti y nos burlábamos aún de esa cruz, en tu misericordia nos permites ver la cruz, nos permites ver a Cristo llevando sobre él nuestro castigo, nuestras maldades, siendo quebrantado por nosotros. Gracias por eso, Señor. Ayúdanos a amarte cada día que pasa, cada día en que esperamos que regreses a buscarnos, cada día de vida que nos das. Ayúdanos a amarte guardando tus mandamientos. Vosotros sois mis amigos, dijiste en tu palabra, Señor, si hacéis lo que yo os mando. Señor, tu gracia sea con nosotros para honrarte en toda nuestra manera de vivir. Te ruego que obres en aquellos que están en nuestro entorno, que no te conocen, para que vengan al conocimiento de la verdad y se amparen bajo tus alas. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos llevaste a Cristo, al amparo de sus alas, Señor, al amparo de su protección, al resguardo de Él, a estar en sus manos y de allí nadie nos arrebatará. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar. Recuerden que la última vez que estábamos hablando, encontramos a una Noemí distinta, ya desde aquel testimonio que le da Ruth en el campo, cuando vuelve de trabajar todo aquel día, pero ya pasaron casi 3 meses o 2 y pico, desde que terminó ya de lo que, o sea, que duró la siega, fue el principio de la cosecha y el fin de la cosecha. Ya pasó todo ese tiempo, la miseria en la cual se encontraba Noemí y Ruth en cuanto al sustento, eso ya el Señor en su gracia se había ocupado de que ellas tengan lo necesario para estar en ese momento. Tenían el pan necesario para cada día y eso era el contentamiento de ambos. Ahora quedaba algo más, por lo cual debían ocuparse, debían velar, y de hecho eso es lo que está haciendo Noemí. Está amparándose ante la ley para llevar a cabo aquello que el Señor había dejado, porque, a ver, riesgo corrían de que todo lo que tenían como posesión sea perdido,
no había no había otra persona para ellas, recuerden en un principio, para Noemí, quien pudiera hacerse cargo para poder redimir. Esta era la posibilidad que dejaba el Señor en la ley, dejó escrito, de que un pariente cercano, un hermano o alguien cercano de la familia, si éste faltaba, pudiera comprar las tierras y rescatarlas para que esto pudiera permanecer en manos de esta familia que había llegado hasta cierto punto de desgracia. Eso es uno de los puntos de vista, o eso es uno de los papeles que abarca o que cubre aquello que hace el Redentor. Entonces Noemí, ya cuando recibe este trato, esta noticia de que vos estás detrás de todo esto, vimos como esa esperanza que estaba apagada en el olvido, comienza a tomar espacio en su vida y comienza a agrandarse, comienza a crecer, y Noemí pone otra vez su mirada en el Señor. Ahí recuerda, vamos a decir así, que Dios no desampara a los suyos, que Dios tiene cuidado de las viudas, que Dios tiene cuidado del huérfano, que Dios tiene cuidado de los pobres, que Él en toda la ley lo dijo así, que en su palabra encontramos que Él no desampara a los suyos, a todos aquellos que, más allá de que vemos a Noemí que está dolida por el pecado, pero aún así con todo ese pecado, el Señor la trata y la recibe en Cristo. Nada más que ella está abrumada por todo lo que vivió y le cuesta ver todo esto, pero de poco ya va empezando a disiparse todas esas tinieblas o esa neblina de sus ojos y empieza a mirar con claridad al Señor. Entonces, ahora está buscando el bien de Ruth. Recuerde que lo que veíamos en el anterior, el miércoles, es que ella estaba buscando en un principio el bien, pero humanamente hablando. O sea, buscando, bueno, vas a buscar un esposo, fíjate cómo te podés arreglar, volvete a tu tierra, volvete allá con tu familia, y eso parecería un buen consejo. No está diciendo nada raro, pero lo que tenemos acá es que está hablando una persona que de labios confiesa conocer a Dios. Entonces es un problema, porque yo de labios confieso conocer a Dios, pero mis consejos van a hablar lo contrario. Entonces, lo que ahora está pasando es que Noemí está siendo restaurada, el Señor está tratando con ella, y los consejos que empieza a dar, o lo que va a empezar a decir, es en base a la Escritura, es en base a lo que dice la ley, de poder ampararse bajo aquel pariente cercano. ¿Sí? En cuanto a eso me refiero, de que el hecho que pueda ella buscar abrigo, o buscar el bien, la seguridad, el reposo en Dios, en el Señor, conforme a su palabra, y esto también aprovechando ahora que este varón, vos, aparece en el cuadro, en el diálogo, aparece en la escena, y aparece como pariente cercano, con todas las cualidades, con todos los requisitos, con todo aquello que se necesitaba para que se pudiera llevar adelante esta redención. Entonces así la tenemos a Ruth siguiendo, acercándose a vos, siguiendo detalladamente todas las cosas que Noemí le dijo. Por lo visto Noemí conocía, tenía una idea, quizás su familia en un tiempo también se dedicaba a lo que era el trabajo a la hora de la cosecha, era un trabajo muy conocido para la época. Entonces, por todo lo que ella le va diciendo, mira, si vas a este momento, lo vas a encontrar a vos haciendo esto. A la noche va a hacer esto, de acá van a hacer esto, y así vas a hacer vos. Entonces, Noemí está dictando a Ruth cómo tiene que hacer todas las cosas, siguiendo los pasos de todas las cosas que estos hombres hacían, de aquellos que se dedicaban al trabajo en el campo, tenían marcadas sus tareas, y como les contaba, ¿no? Había un momento en el cual empezaban a limpiar el grano de la paja, de la cáscara misma que lo cubría, y quedaba el grano por su propio peso. Entonces, eso no era a cualquier hora del día, eso eran a horas de la tarde, cuando la brisa o el viento empezaba a correr, quedaba a la mañana, no se hacía ese trabajo. Entonces, esto es lo que está pasando. Estamos hablando, mis hermanos, de dos mujeres que estaban, en ese sentido, en la ruina. Para una la esperanza estaba apagada, pero ahora está siendo restaurada, pero para la otra está con el mismo dolor, y esto hablo de Ruth, pero ahora también ha sido tratada. Recuerden que ella le dijo a vos,
has hablado del corazón de tu sierva, has consolado mi corazón. Entonces también está siendo fortalecida, ya el dolor casi ha quedado atrás por completo, porque el Señor está trabajando con ellas, ya el Señor la ha salvado en las tierras lejanas, como ella extranjera, la ha traído a su pueblo. Entonces, a partir de allí, mis hermanos, nos encontramos o hemos visto cómo Dios ha obrado en el corazón de estas dos personas. Y eso lo hemos visto como testimonio o hemos aplicado de momentos en las enseñanzas que nos ha tocado ver en el libro, con el testimonio que encontramos en cada una, cómo Dios obra tanto en el creyente y cómo Dios también ha obrado un día para vida eterna en aquel que no lo conocía antes, como por ejemplo en el caso de Ruth. Y así es que pasa, va a pasar, o vamos a ver a lo largo de todo el libro, en cada uno de los cuadros que nos toquen ver, vamos a ver cómo se aplica este pasaje a la vida diaria de nosotros, en vista a lo eterno, y también cómo vemos en este pasaje de a ratos hacia atrás la obra de gracia de Dios para con nosotros, la esperanza para todo aquel que está sin Cristo, y también cómo nos lleva a nosotros a agradecer, porque nosotros también estábamos un día en tierras lejanas, así como Ruth. Nosotros también estábamos como ella, alejados de Dios, ajenos a la vida de Dios, ajenos de la familia, ajenos a las promesas, a los pactos, y sin embargo fuimos hechos cercanos por Cristo. Dios nos recibe delante de Él por medio de Cristo. Por Él somos aceptos. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar cada vez que estamos estudiando. De momentos vemos cómo esto se aplica para nuestra vida hoy estando en Cristo. De momento nos asomamos un poquito hacia atrás y así también es como vamos a seguir mirando este pasaje. En el capítulo anterior, cuando ella está buscando el bien para Ruth, hemos visto que Noemí dice, hemos visto que la ley fue nuestro ayo, mejor dicho, para llevarnos a Cristo. Ese es el título que vimos la vez anterior. Y la idea es que vimos que en cada consejo que Noemí le estaba dando a Ruth, cada una de esas cosas la iban a llevar a Cristo. ¿Y qué vemos esto, mis hermanos? ¿Qué quiero decir? Que por guardar y obedecer cada uno de los puntos que están escritos, vamos a llevar a Cristo. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que por los méritos de Ruth, por haber guardado dicho perfectamente, encontró la salvación o algo. No estoy hablando de esas cosas. No estoy diciendo eso, mis hermanos. No. Hablo de que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Y qué es nuestro ayo? Un ayo era un siervo que llevaba el papel como de niñero, vamos a decir así de esa forma, o niñera, que se ocupaba de, a través de normas estrictas y demandas estrictas, mantenernos así, encerrados, para que veamos que de ninguna manera todo lo que nosotros vivíamos, aún en nuestras fuerzas, todo lo que queríamos hacer, estaba mal. Porque estábamos cubiertos e inmundos en nuestro pecado. Entonces la ley, al ser santa, justa, como vimos así desde Romanos, nos apuntaba a nosotros como culpables, somos transgresores de la ley, y todo nos encerró, nos llevó, y todo nos llevaba a un solo camino, a un solo fin, a una sola salida, y nos mostraba que el único que podía vivir esa ley perfecta y estricta, santa de esa forma, fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces la ley eso es lo que nos hace, nos muestra. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo, ya hemos visto también. Entonces eso es lo que nos muestra. Cada punto de lo que veíamos que Ruth hacía era como si esa misma ley estaba ordenándolo todo o encerrándolo todo bajo pecado para que fuésemos llevados a Cristo, para apuntarnos a Él. De Él nos habla la Escritura. Él es el único que pudo cumplir la ley a la perfección, mis hermanos. Noemí no era la ley. Cuando yo les hablaba de que tomaba este cuadro como el ejemplo de eso, no estaba diciendo que Noemí era la ley, o no quise decir eso, no es esa la intención. Noemí estaba moviéndose, o se está moviendo, como vamos a continuar viendo hoy, dentro de los parámetros que da la Escritura de cómo debía proceder Ruth ante esta situación que tenía. Entonces, en ese cuadro, aplicándolo a nosotros, vemos que de esa misma manera la Escritura nos llevó a Cristo.
nos llevó a él. Vimos que Ruth llega obedeciendo en todo lo que su suegra le dijo, y vimos que llega hasta los pies, llega sumisa hasta los pies de vos. Y eso fue como vimos al final. Así nosotros llegamos a oscuras, en tinieblas, humillados a los pies de nuestro Señor Jesucristo. De ninguna otra forma hubiésemos llegado, mis hermanos, a no ser porque Dios haya tenido compasión de nosotros y nos haya llevado a su Hijo. Y nos haya mostrado, el Espíritu Santo nos convenció de pecado. Nos convenció de pecado para poder ver al justo. Porque en nuestra oscuridad, ¿cómo íbamos a encontrarlo? En nuestras tinieblas, ¿cómo habríamos de verlo? ¿Cómo habríamos de abrazarlo en nuestra oscuridad, mis hermanos? ¿Cómo podríamos llegar a sus pies andando así de esa manera? A no ser que el Padre que envió al Hijo nos lleve nosotros hasta Él. Esa es la explicación para ello. Respecto a la manera que tiene de enviar Noemí a Ruth, podemos estar de acuerdo en el sentido de que ellas están parando bajo la ley y le dice, bueno, mira, la ley dice esto, hay un pariente que puede redimirnos, hay alguien que puede rescatarnos, pero no dice nada en cuanto a qué hora podía ir, si podía ir de noche, si podía ir de día, no dice nada de eso como lo está haciendo ella acá en este momento. No encontramos eso en las Escrituras, es el único pasaje que nos lleva a un relato así, de esta manera. Entonces, he escuchado y he leído varias cosas acerca de eso, desde que fue una costumbre o hasta una estrategia de seducción. La verdad, hermano, yo no veo el corazón ni la motivación de Noemí. Creo que estamos mirando conforme a como, o ruego al Señor que nos permita ver conforme a como Él nos ve y saquemos de nuestra cabeza todo tipo de ideas y pensamientos que no lo sabemos y que llevan a todo tipo de ideas y decir, pero puede ser esto y puede ser. Yo no veo las motivaciones del corazón. Entonces, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos. En incrédulo todo está corrompido. ¿Sí? Se han dicho muchas cosas, pero bueno, roguemos que el Señor en su gracia nos permita disfrutar de Él. ¿Sí? Y verle a Cristo como el Señor lo decía y como hablaba en un principio, cuando Él le decía a los fariseos que las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces, el versículo 7 dice, y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a los pies. A los pies, perdóname que... Sí, a sus pies, dice así. Bueno, con todo esto, con todo lo que le dije recién, encontramos a una Ruth haciendo todo lo que su suegra le dice. ¿Sí? Se acostó, llega un momento en el que baja la temperatura a la medianoche, los pies se empiezan a enfriar, este hombre empieza a tocar, le falta parte de la cobertura de sus pies, es una idea que tengo en la cabeza, estoy pensando, trato de imaginarme el cuadro, empieza a estirar con el pie, quizás empieza a buscar para un lado y para el otro, que tiene hasta que va a tocar a alguien que estaba a sus pies acostada. Y la verdad, mis hermanos, que en una situación así, en la oscuridad con la cual estaba, yo particularmente, usted ahora va a pensar otras cosas que pueden pasar, pero yo noté tres cosas que me podrían pasar. Es que, primero que me quedaría en medio de tanta oscuridad y tocar algo ajeno ahí abajo, digo, me quedo congelado y no me muevo hasta que se haga de día y vea qué hay abajo de mis pies. Esa es una. La segunda es que salgo corriendo y gritando, asustado. O la tercera es que agarro a los golpes a aquel que está ahí, porque ¿qué es lo que pasa con esto? Porque vemos que él se acuesta a dormir al lado del montón. ¿Y qué es al lado del montón? Bueno, lo que hacían estos varones al terminar de juntar todos los granos que iban amontonando, ellos se acostaban a dormir ahí porque era la manera de cuidar y proteger esto para que no se lo robaran. Entonces dormían ahí y cuando terminaba todo su trabajo después se lo iban llevando. Entonces,
Yo ayer le decía a mi esposa, imagínate, si vos estás para cuidar el montón de grano tuyo ahí y sentís ahí una amenaza, uno de los peligros que corría Ruth es que pudiera recibir un golpe o una defensa de este varón por el hecho de estar ahí en un lugar que era complicado lo que estaba pasando. Entonces, a pesar de todo eso, mis hermanos, encontramos a un vos que estaba en su sano juicio, y si bien seguramente se llenó de susto y aún fue mayor cuando dice que dice que se dio cuenta que era una mujer que estaba a sus pies, fue mayor el susto aún todavía. Entonces vemos que a pesar de todo esto, él no corre, no le agarra golpes a Ruth, no reacciona de una mala manera, sino que se mantiene en calma a pesar de toda la situación. Entonces le dijo, ¿quién eres? En medio de la oscuridad no la podía reconocer. Hago énfasis en la oscuridad y por eso también les decía anteriormente, en el pasaje anterior, que cómo me llamaba la atención qué es lo que habrá hecho Ruth para llegar hasta este lugar, o cómo se dio cuenta para saber que vos se iba a acostar en ese lugar. Porque la noche en el campo es muy fuerte. Una vez allá por el 2007 me llevaron a la provincia del Chaco, acá en Argentina, a un lugar donde estaban los aborígenes. Me llevaron de noche, nos llevaron, y lo único que alumbraba el lugar donde estaba la gente allí era un farol para el predicador que estaba en la reunión. Los asientos eran troncos y todo de barro alrededor, ¿no? Las paredes y todo eso. Y bueno, llegó el momento de querer ir al baño. Entonces le digo al hombre que estaba conmigo, Daniel, vamos, ¿me acompañás allá? Vamos allá. Y le digo, hermanos, que no se veía, de verdad, no lo veía a él directamente cuando salía del campo, cuando salimos afuera del lugar. No se lo veía, no veía mi mano, era impresionante. El cielo era impresionante, pero verse cara a cara era impresionante. Entonces, una situación como esa hablaba de cómo también en nuestra oscuridad el Señor nos llevó a Cristo, a los pies de vos, como veíamos la otra vez. Pero ahora, en este estado, Él le dice, ¿quién eres? Y no la reconocía, no sabía quién era ella. Entonces dice, ¿quién eres? Y ella le respondió, soy yo, Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva porque eres pariente cercano. La sumisión, mis hermanos, de Ruth, a las palabras que le dio su suegra, ¿sí? Y ante la presencia de vos, su humildad, su reconocimiento de vos como Redentor, hablan de la preciosa obra de salvación que solamente Dios puede hacer en cada uno de los hombres. Es la obra que Dios hizo en usted, que ha puesto su confianza en Dios y que también en su oscuridad pudo llegar a los pies de Cristo. Es también la obra que Dios hizo en mi vida, en mi oscuridad, inmerso en mi pecado, para aferrarme a Él y clamar como mi Redentor. Solamente Dios puede hacer esa obra. Miren, podríamos hablar, como les dije en un principio, de muchas cosas. Si podemos sacar acá consejos de cómo voy a buscar un matrimonio, todo eso, no vamos a hablar de eso ahora. Hablemos de Cristo, hablemos de nuestro Redentor, hablemos de lo que Él está, de cómo Él afecta nuestras vidas, de cómo Él obró en nosotros para aferrarnos a Él y no soltarles más, para unirnos, mis hermanos, a Él en matrimonio. De cómo Dios llevó a cabo esa unión entre Cristo y su iglesia, en cómo Él obró de una forma sobrenatural, con un amor inmenso, cómo nos trató por medio de su Hijo. No sé, mis hermanos, con exactitud la edad que podía llegar a tener Ruth a este entonces. Solo sabemos que, y no sé si el escritor está diciendo, porque fíjense que en el capítulo 1, en el versículo 9, en el 4, dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, y esto ya cuando Noemí había enviudado,
Entonces dice, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. No sé si fueron 10 años de matrimonio, no sé si tomaron por esposas al tercer, al cuarto, al quinto año de su estadía en Moab, pero podríamos decir que Ruth tendría entre 20 y 30 años. Esa es la edad de esta joven. Aproximadamente esos años son los que tiene. ¿Y a qué voy con el tema de los años? Ahora vamos a llegar allí, mis hermanos. Esa es la edad que tiene, porque hablamos de una muchacha, de una jovencita, que está con un corazón dispuesto para honrar a su Señor conforme a lo que está escrito. Eso es algo de lo cual tenemos que considerar en este pasaje. Estamos hablando de una persona que en su juventud, su manera de conducirse, no solo sus palabras, cuando le dijo a su suegra que iba a ser, le iba a ir donde ella iba a estar, que su pueblo iba a ser su pueblo, que tu Dios va a ser mi Dios, y donde vos mueras yo voy a morir. No solamente son palabras, sino también que está llevando a cabo con hechos todo lo que encontramos en la Escritura que el Señor le ha mandado. Entonces lo que habla es de un corazón que ha sido cambiado, transformado. Estamos viendo acá un testimonio, un ejemplo de nuestra manera de vivir como iglesia, como creyentes, de cómo no está yendo en busca de las cosas de este mundo, no está yendo de una forma desordenada para hacer todas las cosas, sino que su suegra le dice, mira, esto es lo que dice la ley que tenemos que hacer. Y ella, sumisa a su suegra, por lo que dice la palabra de Dios, hace. Entonces también esto tiene que ser un llamado de atención para nosotros en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de andar. Una chica joven va a someterse, incluso a casarse, con un hombre mayor. ¿Y por qué, mis hermanos? Bueno, él le dice en el versículo siguiente, acá en el capítulo donde estamos, en el 3, en el versículo 10, le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. O sea, mira, vos tenías la posibilidad de ir a buscar jóvenes y había de todo, ricos y pobres. Y venís acá, a mí, es como esa es la conversación que le está diciendo. Ahora, no es mi intención apagar ni avivar esperanzas para nadie en cuanto al matrimonio, en cuanto a las edades, no es esa la idea, pero ahora mi pregunta, mis hermanos, es, ¿qué es lo que lleva a Ruth, a una persona como Ruth, a estar sumisa a la disposición de casarse y teniendo enfrente a un hombre que quizás, estamos hablando de 50 años y no sé si me quedo corto, para arriba, para hacer esto conforme a la voluntad de Dios? Bueno, ya lo hemos venido hablando. Un corazón quebrantado, un corazón cambiado, un corazón humillado delante de Dios, un corazón que busca agradar a Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que está pasando acá en este momento. Eso es lo que está pasando acá. Entonces, solo Dios puede ser algo así. Nosotros, mis hermanos, como dije hace rato, nosotros éramos extranjeros, ajenos a la familia de Dios, estábamos inmersos en las profundidades del pecado. Yo no me podía rescatar a mí mismo, usted no se podía rescatar a usted mismo, ni usted me podía rescatar a mí, ni yo a usted. Todos los que estaban al lado nuestro, con los que nos conocíamos, con los que andábamos en una vuelta, o en algún tiempo, usted sabe con quién son las personas que se rodeó, y después puede ver que el Señor en su misericordia se acercó y la rescató, o lo rescató. Entonces, cuando pasa eso, vemos que no había en nosotros, no estaba en nosotros la capacidad de redimirnos o de rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, de nuestro estado de enemistad con Dios. No había una forma de decir, yo tengo la solución para eso, yo tengo el arreglo de cómo poder solucionar estas cosas, cómo hacer las paz. No estaba eso en nosotros, mis hermanos. Solamente la obra de Dios puede revertir la situación en la cual estábamos sentenciados a muerte por ser transgresores de la ley, pero como vimos, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y esa misma ley, mis hermanos, usó el Espíritu para hablar a nuestro corazón cuando estábamos muertos y nos dijo, vive. Sí,
Yo te dije, vive, dice el Señor. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esa ley, mis hermanos, también es perfecta que convierte el alma, dice el Santo. Allí se abrieron nuestros ojos. Vimos que éramos culpables por haber quebrantado la ley. Vimos que nuestras obras no alcanzaban, que no nos podía ayudar el hombre, que vanas eran nuestras fuerzas, que mi pecado me hundía cada vez más en la miseria, pero hoy, mis hermanos, hay una esperanza para redimir, hay una esperanza en Cristo de que Él es el único que puede redimir. Y así también pasó con nosotros. Cuando estábamos en esa condición, muertos en delitos y pecados, el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. El Señor nos despertó para la vida eterna, nos hizo abrir nuestros ojos espirituales para poder ver al Cordero que quita el pecado del mundo. Nos llevó a Él para volvernos obedientes, sumisos a su voluntad. Y eso es lo que pasa con Ruth. El hecho de que ella pueda reaccionar o actuar así de esta forma habla de alguien que ha sido cambiada, que ha sido mudada a otra persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. He aquí son todas hechas nuevas. Entonces, nos permite ver en nuestra miseria aquel que reúne las condiciones y los requisitos de aquel que se hizo por nosotros nuestro pariente cercano, conforme a la voluntad de Dios. Y estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Que Él es pudiente para pagar no solo el rescate de una sola persona, sino de muchos, mis hermanos. No solamente para darnos vida, sino para mantenernos con vida eternamente. Y eso es nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, dice Pablo, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas, pero, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo, con todas las cualidades de llevar adelante este oficio y esta tarea que podía cumplirla solamente Él. Lo de vos es una sombra. Sin lugar a dudas, vos reunía los requisitos para ocuparse en ese momento de Ruth y de Noemí. Pero no era para todos. Sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo enemigos, Cristo murió por todos. Él se ocupó de redimir a todos los que el Padre les había dado. Su sangre fue suficiente, alcanzó y aún todavía alcanza para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna y pueda recibir esa protección, ese amparo, ese cuidado, esa salvación que solamente Cristo puede dar. Su sangre, su vida, mis hermanos, todo lo que Él es, fue suficiente para pagar el rescate. Cuando el pecado abundó, sobreabundó su gracia, mis hermanos. Y así nosotros, sin escapatoria, en nosotros mismos, al verle, nos humillamos ante su majestad, ante su grandeza, ante su bondad. Recuerden, estábamos bajo la maldición de la ley. La ley se enseñoreaba de nosotros, hermanos, y no teníamos ninguna escapatoria. Sus demandas eran altas y son altas, y su justo castigo merecíamos y lo merecemos. Pero el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Miren, acompáñenme un segundo ahí a Romanos, en el capítulo 7. Miren, en el capítulo 7 dice lo siguiente. 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, porque si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Así, mis hermanos,
como vemos el ejemplo, lo que cita Pablo en cuanto a esa analogía del matrimonio, así estábamos nosotros, de la misma manera, unidos en ese pacto a la ley, dependiendo de las obras de la ley. Y no podíamos nosotros cumplir con todo lo que la ley demanda. Por lo tanto, mientras estábamos ahí, unidos a eso, no podíamos ir a Cristo. ¿Por qué? Porque nuestras propias fuerzas no lo debemos hacer. No podíamos ir a Dios por nuestras propias fuerzas. Pero mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, y por la fe también nosotros juntamente con Él morimos, en su resurrección también nosotros resucitamos en Él. Y al igual que Ruth, mis hermanos, tuvo que haber la muerte de para que pueda romperse ese matrimonio en el cual ella estaba con Malón, para poder ahora vos ocupar este papel que lleva de Redentor. Así también, mis hermanos, nosotros tuvimos que morir a ese pacto en la ley, descansando en la justicia de Cristo, reconociendo mi miseria, que no puedo cumplir todos los mandamientos que Dios demanda, que los he quebrantado, que soy culpable, que no puedo rescatarme por mí mismo. Por lo tanto, ahora corro a los pies de Cristo y ruego por su amparo, por su gracia, por su favor, para rescatarme, porque yo no puedo. Entonces, por la fe muero en Cristo, muero juntamente con Él y resucito juntamente con Él en la cruz, al vencer la muerte. De otra manera no se podía dar, mis hermanos. Yo no lo podía hacer, usted no lo podía hacer. No podíamos librarnos de esta esclavitud. No podíamos librarnos de la maldición de la ley. Pero sin embargo vemos a Cristo, el Hijo de Dios. Cuando se cumplió el tiempo, fue enviado nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que nos redimiese a los que estaban bajo la ley. Él murió, mis hermanos, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no quebrantando ningún mandamiento, y juntamente con Él morimos también nosotros, como les decía recién, de depender de todas las obras de la ley, de humillarnos a nosotros mismos y reconocer que Él es el único que pudo hacerlo todo. Entonces ella dice, yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tus alas, eso es lo que quiere decir ahí el pasaje, como también se menciona en el capítulo anterior, cuando él le dice, bajo cuyas alas has venido a guardarte, bajo las alas del Señor, por el hecho de estar bajo su pueblo, bajo su cuidado. Y es así que vamos cada uno a Cristo, buscando el amparo de Él mismo, buscando que Él pueda redimirnos, que Él pueda rescatarnos, bajo sus alas, bajo su cuidado, para ser guardados en Él de aquel día, mis hermanos, de la ira venidera, para ser guardados en Cristo, de que Él es mi justicia, el día que tenga que ir ante el tribunal, el día que tenga que rendir cuentas delante de Dios, porque estoy en Cristo. El Señor me guardará, el Señor guardará su vida, guardará su alma, solamente por la justicia de Él, no por la suya, no por la suya. Entonces ella va, dice, extiende el borde de tus alas, líbrame en tu poder, esas otras palabras que podemos decir, sálvame. Podríamos usar las palabras de los discípulos en la barca, ¿no? Cuando estaban, que se veían que se hundía. Señor, sálvanos porque perecemos. Y el Señor tenía la capacidad de poder hacer eso. Solamente Cristo tenía la posibilidad de hacerlo. El único. Y Él le dice, tu primer bondad, bendita eres de Jehová. Vamos a leerlo. Bendita eres de Jehová, seas de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. La primera bondad fue el trato que ella le da a su suegra. La suegra también le dijo lo mismo, que el trato que ella había tenido no solamente fue mientras estuvo en el matrimonio con su hijo, sino también aún después. Y no solamente eso, sino que no la desamparó, la siguió viendo como su familia, siguió aferrada, puso la confianza en Dios, de que podía Él ocuparse y guardarlas a ambas. Entonces la siguió, tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios mi Dios. Entonces, esa es una primera bondad que se destaca de Ruth, eso es lo que le dice vos.
Pero la postrer bondad es cuando él le dice, mira, pudiendo haber ido con jóvenes, sean ricos o sean pobres, viniste conmigo. Yo siendo, vamos a decir, estas son mis palabras, mayor, como les decía recién, no sé si era un hombre mayor de 50 o más todavía. ¿Por qué? Bueno, por el trabajo que aún tenía, que vos tenías, vos podías mantener aún todavía su fuerza y su vigor. El trabajo que hacía demandaba todo eso. No nos dicen si había una belleza física en él, no lo dice eso la escritura. Eh, pero si fuese por cuestiones de riqueza, si Ruth hubiese estado interesada en las riquezas, él mismo se lo dice, mira, había jóvenes ricos por los cuales vos te podrías haber ido. Entonces, ¿qué es lo que lo lleva a Ruth a esto? Bueno, lo que venimos hablando, la obra de Dios en su corazón. Así también, mis hermanos, nosotros fuimos a Cristo. No hay parecer en Él, recuerden lo que dice la Escritura. No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos, más o pero, sin atractivo para que le deseemos. Dice también a quien amamos, dice Pedro, sin haberle visto. A quien creyendo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo. Y esto le dice a los hermanos que estaban padeciendo por causa de Cristo. Lo amaban sin haberle visto. Para vosotros, pues lo que creemos en Él es precioso. Dice también Pedro. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre sus labios. Dice el Salmo 45. No hay otro como Él, mis hermanos. Entonces, vos, vamos a decir, quizás no tenía un agrado físico delante de Él, pero no era lo que Ruth estaba buscando. Ruth no tenía puestos los ojos en ello. Perdón, se me confundieron todos los nombres. Ruth estaba haciendo esto honrando al Señor con su vida, honrando al Señor conforme a lo que decía su palabra. Fíjense que vos accede a la petición. Él le dice ahí, ahora pues, hija mía, yo haré contigo todo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Sí? Y dice también, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Entonces, él la recibe, en otras palabras, al primer momento cuando ella le dice esto, extiende tu capa o tus alas, cúbreme con tus alas, extiende tu capa sobre tu sierva. Él no le dice, no, mirá, a mí no me vengas con esto, no le dice eso. Él le dice, es como nuestro Señor Jesucristo, a todo aquel que me viene, yo no lo echo fuera. ¿Sí? Vemos eso en el carácter de vos. Ahora, pero lo que él le dice, mira, es cierto de que yo soy pariente cercano, pero hay uno antes que nosotros. Entonces ahora después vamos a ver cómo se va a sacar eso como un obstáculo. No hay un que parezca un accidente, no pasa nada de eso. Pero acá sí vemos, mis hermanos, que se unen en un mismo sentir. El varón de verdad, como lo veíamos en un principio, conforme a lo que dice el proverbio, muchos hombres proclaman su propia bondad, pero varón de verdad, ¿quién lo hallará? Y la mujer virtuosa, conforme al final del proverbio también en el capítulo 31. ¿Recuerdan que veíamos cómo se iban a unir? Bueno, acá se están uniendo los dos en un mismo sentir. Están de acuerdo en todo eso, en hacer todo conforme a lo que el Señor está mandando. Fíjense en que vos está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para redimir a Ruth. Sin embargo, sin pasar por alto, mis hermanos, y sin hacer trampa, él no va a abusar de esta situación en la que están viviendo. ¿Qué es lo que quiero que veamos en esto también? Fíjense en que quizás están hablando, bueno, pero hagamos las cosas así. Porque puede ser que alguien los vea, puede ser que quieran, podrían decirse palabras secretamente y acordar ya algo ahí sin que las otras personas se enteren, pero fíjense en que vos no tienes actitud. Vos no tiene
eso de decir, bueno, voy a hacer una trampa, voy a ver cómo puedo sacármelo de encima a este que está acá adelante, que está antes que yo. No estás pensando eso vos. Y más allá de que están envueltos en oscuridad, fíjense en que no se podían distinguir casi entre ellos, tuvieron que preguntar quién sos para identificarse. A pesar de todo eso, vos y Ruth son conscientes de que hay una mirada y hay unos oídos que traspasan aún este momento y que escuchan y saben y ven las intenciones del corazón. Y ese es su Señor. Delante de quién viven, delante de quién caminan, a quien tienen que dar cuenta. Ellos podrían haber hecho todo tipo de cosas, pero se mantienen guardándose y cuidándose mutuamente y guardando el nombre del Señor por sobre todas las cosas. Saben que su Señor los ve, sabe que su Señor los oye. Entonces, algo que tenemos que considerar acá cuando vos le dice, cuando hace esto que está diciendo es, mira Ruth, hay un pariente más cercano que yo. Eso es algo que también lo vamos a encontrar en varios ejemplos, en testimonio de los hermanos a lo largo de la Escritura. Voy a mencionar uno, por ejemplo, es el de Pablo cuando le dice a Timoteo, en la segunda carta, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y Pablo estaba preso en ese momento, ya en su última prisión, antes de ser muerto. Y ahí le dice a Timoteo, el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. O sea, tiene sus normas, tiene sus reglas, de las cuales no te tenés que salir de ninguna de esas, y así lo hace el atleta. Si el atleta lo hace de esta forma, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿Por qué estar buscando maneras de saltar, de esquivar, trampas? Esa no es la conducta de un cristiano. Entonces, sufrí penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Ves? Y ahí le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Fíjense que cuando llegó la hora de que el Señor fuera entregado, lo entregaron en el huerto, y Pedro sacó la espada y le dijo, mira Pedro, yo podría pedir a mi Padre que me mandara legiones de ángeles y me librara de esta, pero guarda tu espada, Pedro. No voy a ir a la cruz. Fíjense que Cristo, en su gran amor con que nos amó, se negó a sí mismo e hizo todo lo que estaba establecido para llevar a cabo la redención, sin hacer trampas, sin hacer trampas. En la cruz le quisieron dar un calmante, una anestesia para disminuir el dolor. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no quiso tomarlo, no quiso beberlo. Quiso estar consciente de todo lo que tenía que vivir por amor al Padre y por amor a su pueblo. Otro ejemplo que podríamos encontrar en la manera de conducirse es Pablo, cuando ya lo mencioné anteriormente en otros testimonios, pero con otro punto de vista. Es cuando se encuentran con Onésimo, ¿recuerdan? El siervo que se había escapado de Filemón. Y él le dice a Filemón, mira, yo la verdad que tengo autoridad para quedármelo conmigo y hacer uso en lo que necesito para el tiempo que estoy acá preso. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Entonces, ese testimonio encontramos en nuestros hermanos. Lo vemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, de hacer las cosas conforme a como el Señor las manda y no como, bueno, vamos, total, no pasa nada, hagamos esto, hagamos así. Bueno, creo que son cosas por las cuales muchas veces nosotros nos encontramos haciendo, no luchando legítimamente como atletas, sino tratando de sortear la dificultad, de escaparnos, de evadir el momento. No tiene sentido, mis hermanos. Miremos un poco el ejemplo perfecto de Cristo. ¿Qué hay que hacer para redimir? Podría preguntar el Hijo al Padre. Padre, ¿qué hay que hacer para redimir? Y el Padre podría decir en el Consejo Eterno, Hijo mío, debes participar de carne y sangre por tus hermanos. Y el Hijo podría decir, yo lo haré. Hijo mío, debes empobrecerte para enriquecer a otros. Y el Hijo puede responder, papá, yo lo haré. Hijo mío, debes sujetarte a tu creación, vestir ropa de siervo, humillarte, vivir en obediencia
bajo la ley misma que dictamos. Papá, yo lo haré. Hijo mío, debes ir a la cruz. Serás hecho maldición. Tú que no conociste pecado, serás hecho pecado para que otros sean hechos justos delante de ti. Serás abandonado en una cruz. Mi ira va a ser sobre vos. Padre, podríamos escucharle decir al Hijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, con el gozo puesto por delante, vemos a Cristo menospreciando lo oprobio y yendo a la cruz diciendo, yo lo haré. Hija mía, tranquila, voy a hacer todo lo que me digas. Cristo, mis hermanos, para redimirnos, no se reservó, sino al contrario, que se entregó a sí mismo por nosotros, recibiendo el castigo. La ira de Dios fue sobre él. Él recibió el castigo de nuestra paz, fue sobre él. O sea, no evadió ninguna de las cosas, no hizo trampas. Así, mis hermanos, nuestro Señor fue a la cruz, haciendo todo, y aún todavía va a faltar ver, aún más todavía, en los versículos que faltan, y en el capítulo siguiente, acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de su conducta, de su andar, de cómo Él hizo conforme a todo lo que estaba escrito. No se pasó de la letra, no se pasó. Déjale, dijo a Juan. Juan le decía, yo tendría que ser bautizado por vos, y vos me vas a bautizar a mí, y vos me pedís que yo te bautice a vos. Deja, que así conviene, para que se cumpla toda la escritura. Ese es el testimonio de nuestro Señor. Así lo vemos andar. No haciendo trampas, no buscando evadir para salir mejor parado a la manera que generalmente los hombres suelen pecar. Entonces, él menciona también acá en el capítulo que estamos viendo, él menciona porque todo mi pueblo sabe, o toda la gente de mi pueblo sabe, que eres mujer virtuosa. Algo que mencionan allí. Entonces, sin dudas, humanamente hablando, esto se conocía por toda la comunidad, esto lo conocía también vos, y de alguna manera también habrán llamado la atención estas virtudes que Ruth podía tener y todo su testimonio que llevaba. Era algo que era notorio, que llamaba la atención. Pero si pensamos en cuanto a virtudes en nosotros para con Cristo, de haberle agradado a nosotros a Él por lo que nosotros hicimos, olvídese, me tengo que olvidar de eso, mis hermanos. No hay nada en nosotros, no había virtud alguna en nosotros que nos hiciera caer en gracia delante de nuestro Señor y que Él acceda por lo que nosotros hicimos a redimirnos. No, fue porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros vamos a Él porque el Padre nos llevó, porque el Señor nos guió en su benignidad al arrepentimiento. Nosotros vamos a Cristo porque el Padre que me envió lo trajo hacia mí, Él mismo lo dice. Entonces no es que, yo un día tuve la idea de ir a Cristo, estaba angustiado y se me ocurrió en mi corazón ir a Cristo. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Quise probar para ver cómo era esto, ya que probé tantos caminos en la vida, y la verdad que fue bárbaro, me encontré a Cristo. No, hermanos, por favor. No es así. No fueron nuestros méritos, no fue nuestra sabiduría, nada hubo en nosotros que pudiera caer en gracia, decir, yo te salvo por este mérito, yo voy a extender mis alas porque vos tenés estas virtudes. No. Entonces eso es algo que quería remarcar en todo esto, en lo que estamos mirando. Dice, ahora, aunque por cierto, yo soy un pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Él le dice en el versículo 13, pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa, pues, hasta la mañana. Con más oportunidad, si el Señor nos da, vamos a ver eso más detalladamente en lo del versículo 13. Algo voy a mencionar, algo pequeño.
o un punto. Pero vemos en este andar, en este proceder de Ruth, mis hermanos, qué es lo que aprendemos también en medio de todo esto. Bueno, es el andar, como les decía en un principio, de un creyente conforme a la voluntad de Dios, ahora buscando hacer lo que a Dios le agrada por medio de Jesucristo. Ni Ruth, ni vos, mis hermanos, pasaron el límite en la gracia del Señor y por amor al Señor se mantuvieron en un estado, en su estado en el que estaba cada uno, conservando el trato en Cristo, conservando la comunión, buscando no los intereses de ellos, sino los intereses de Cristo, y no siendo de tropiezo uno a otro. Tengamos en mente eso en nuestro diario trato entre los hermanos, entre hermanos y hermanas, entre hermanos y hermanos, de no ser de tropiezo unos a otros. Acá estamos en esto, podríamos hablar de otras cosas, pero estamos hablando de, miren lo que vemos acá también. Y en ese andar de Ruth, cuando ella le dice, mira, extendela tu capa sobre mí, o tus alas sobre mí, él le dice en el versículo anterior, bendita seas de Jehová, hija mía, has hecho mejor. Bueno, perdón, en el 11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo todo lo que tú me digas. Él accede a la petición, recuerden que eso lo vimos, y esto nos tiene que llevar a considerar nuestro andar con el Señor, en la comunión con Él. ¿Por qué? Ruth está pidiendo hacer algo conforme a la voluntad de Dios. Ruth está buscando en vos que se haga esto conforme a la voluntad de Dios. Y Él dice, yo lo voy a hacer. Vos acá le dice, yo lo voy a hacer. Y así también nosotros en el andar, en el caminar con Cristo, hacemos las peticiones a Él, no buscando los intereses nuestros, sino conforme a lo que está escrito para que su reino sea expandido, para nuestra santidad y nuestra comunión con Él, para la edificación de los santos. Fíjense que no está buscando nada, sin lugar a dudas va a ser beneficiada más adelante, pero no es lo que está poniendo en juego primero, no es que está diciendo, mirá, cubrime porque la verdad que ya me estoy quedando sin nada. No está buscando los bienes materiales y pasajeros, está buscando conducirse conforme a lo que el Señor le ha dicho. Entonces dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, dice Juan. Y cualquiera cosa que pidiéramos, lo recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Recuerden el andar de Ruth. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. También, y ya a su tiempo, nuestro hermano el pastor lo va a llegar a este pasaje, en el capítulo 5, en el verso 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye, en cualquiera de las cosas que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, fíjense que está pidiendo conforme a la voluntad. Así también nosotros oramos al Padre en el nombre de su Hijo, y Él lo hará. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, dice el Señor, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hija mía, yo lo haré. Dice allí, vos. Entonces descansemos en Cristo, examinamos nuestro corazón para ver, y que el Señor nos ayude a ver las intenciones del corazón, las motivaciones que atesora el corazón, y roguemos andar en su voluntad. Entre tanto esperamos que Él haga lo que nos prometió, conforme a lo que dice en el versículo 13. Bueno, si Él no te va a redimir, si Él te redime, bien, pero si no, yo lo voy a hacer. El Señor dijo que va a volver a buscar a su pueblo, que nos va a llevar con Él. Y esa es una esperanza, esa es una promesa, es una promesa en la cual esperamos y aguardamos que Él venga. Mientras tanto, mientras aguardamos su regreso, como vimos anteriormente, la redención de este cuerpo de muerte, para recibir cuerpos glorificados y estar junto a Él. Mientras tanto, mientras nos dé vida en este mundo, mis hermanos, andemos como Ruth haciendo su voluntad. Y todo aquello que necesitemos para llevar adelante la voluntad del Padre, sea sabiduría, sea
la gracia para llevar adelante y vencer el pecado, sea fuerza, vigor, consuelo, entendimiento. ¿Por qué habría de negarla a Dios? Si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿por qué no nos dará con Él juntamente todas las cosas que le pidiéramos? Porque esto es conforme al propósito eterno, de ser formados a la imagen de su Hijo, a nuestro hermano mayor, al primogénito entre muchos hermanos, a aquel pariente cercano que se hizo como uno de nosotros para redimirnos de nuestra maldad. Entonces encontramos aquí el andar de una mujer y un varón que están buscando agradar a Dios por medio de Cristo, para ser conforme a su voluntad y que el Señor sea exaltado en sus vidas. También nosotros podemos andar así, en la gracia del Señor Jesucristo, cada día de vida que Él nos da. Él dijo que volverá y lo hará. Lo va a hacer. Entonces, roguemos al Señor, mis hermanos, que en su gracia podamos vivir en este mundo para hacer su voluntad. Ya que Él nos rescató, nos redimió de la maldición de la ley. Antes servíamos con nuestros propios cuerpos a la injusticia. Ahora podemos poner todo nuestro ser, nuestros miembros, al servicio de la justicia. Que el Señor nos ayude y que su gracia sea suficiente para vivir cada día. Y como vimos también, Él es la esperanza. Cristo es la única esperanza para rescatar a todo aquel que está muerto en delitos y pecados. Cristo es la esperanza y el único redentor que puede rescatar a todo aquel que está apoyado, descansando en sus riquezas, en su inteligencia, en su sabiduría, en su fuerza. Porque eso es orgullo, eso es un menosprecio a Cristo mismo, a Dios mismo. Entonces hoy, un día más de vida que Dios le ha dado, es una oportunidad que Dios llama a que se arrepienta y que pueda correr al amparo de este Redentor, de Cristo Jesús. Y nosotros, hermanos, poniendo los ojos en Él, sigamos adelante, esperando que haga lo que Él dijo que iba a hacer, porque lo va a hacer. Y teniendo esta esperanza, purifiquémonos como Él es puro. Amén. Vamos a orar al Señor y roguemos su gracia para este tiempo y el resto de la reunión que todavía falta. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu compasión y tu cuidado, por tu amor demostrado en la cruz, o con todo lo que se ve de Cristo, Señor, en su andar, en su vivir, en su obedecer, en su amor, en su trato, en decir las verdades, en no callarlo, Señor. Gracias por Cristo. Gracias por ver la obediencia en Él. Gracias por permitirnos acercarnos a Él. Gracias por nuestro Redentor. Gracias porque nosotros no lo queríamos hacer ni tampoco lo podíamos hacer. Gracias, Padre, por ello. Ruego que guardes a cada uno de nosotros para andar conforme a tu voluntad y no según nuestras ideas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.